23 de abril, Día del Libro. El Día Mundial del Libro y de los Derechos del Autor se celebra el 23 de abril y fue decretado por la UNESCO, con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria. El Día Mundial del Libro tuvo su origen el día 15 de noviembre de 1995 como una manera de rendir homenaje a grandes escritores como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, Vladimir Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejías Vallejo, entre otros. Fue a través de la UNESCO que se decretó el 23 de abril, ya que en esa fecha se celebra el natalicio o muerte de estos ilustres personajes de la literatura. Esto se logró gracias a la colaboración de la Unión Internacional de Editores, y cuyo fin fue no solo fomentar la cultura y las letras en el mundo, sino también buscar una manera de proteger la propiedad de derechos de autor. Hola, soy Melissa Abigail Toro Molina, soy del tercero A y pertenezco al taller audiovisual. La Ilíada de Homero, considerada una de las grandes obras literarias de todos los tiempos, donde se mezcla toda la historia cultural y social de la antigua Grecia, con personajes mitológicos envueltos en una fascinante historia de amor. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Fue ganador del Premio Nobel de Literatura. Ha sido considerada una verdadera obra maestra de literatura hispanoamericana y universal. El diario de Ana Frank, uno de los relatos más conmovedores y aleccionadores contados por una niña durante el exterminio nazi. Ha sido traducido a muchos idiomas alrededor del mundo. El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Esta magistral obra de la literatura española ha sido traducida a muchos idiomas. Llena de una gran genialidad, ha logrado cautivar al público de todas las edades. Harry Potter, de J.K. Rowling. Este libro ha sido toda una revolución, con casi 400 millones de copias vendidas. Está entre los más buscados y aceptados por grandes y pequeños. 23 de abril, Día del Libro. Mi libro, Juan Ramón Jiménez. Quisiera que mi libro fuese como el cielo por la noche, a toda verdad presente sin historia que diera en cada instante, todo con todas sus estrellas, sin que niñez, juventud, vejez quitaran ni pusieran encanto en su hermosura inmensa. Temblor, relumbre, música presentes y totales. Temblor, relumbre, música en la frente al cielo del corazón del libro puro. Leer, Miguel de Unamuno. Leer, 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 vivir la vida que otros soñaron. Leer, 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 el alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan, las ficciones, las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el pozo de la espuma. Leer, leer, leer. ¿Seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador, mi criatura? ¿Seré lo que pasó? Don Libro está helado. Autor Gloria Fuertes. Estaba el señor Don Libro sentado en su sillón. Con un ojo pasaba la página y con el otro ve televisión. Estaba el señor Don Libro sentado en su sillón, esperando a que viniera a leer algún pequeño lector. Don Libro es un tío sabio que sabe sobre sol y luna, sobre tierras y mares, sobre historias y aves, sobre peces de todo color. Estaba el señor Don Libro tiritando de frío en su sillón. Vino el niño, lo cogió en sus manos y el libro entró en calor. ¡Feliz Día del Libro! Buenos días, mi nombre es Isidora Muñoz Ceballos, alumna del séptimo año B. Pertenezco al taller audiovisual y estamos celebrando el Día del Libro. Y en esta ocasión entrevistaré al señor Miguel Pessoa, escritor de nuestra comuna. Usted como escritor, ¿cuánto tiempo dedica a escribir sus historias? ¿Son reales o ficticias? El tiempo que yo les dedico es relativo. Cuando estoy en proceso de creación, le dedico el fin de semana en la noche y dependiendo de la situación, hace mucho frío, es poco el tiempo, porque hace frío en la noche. Pero si el clima está agradable o
o estoy inspirado y embalado escribiendo, puedo estar de las 10 hasta las 3 de la mañana escribiendo, los días viernes o sábados. Cuando estoy en proceso de revisión es menos, porque reviso un par de hojas y dejo y avanzo otro día. Pero en general es 3 horas, 5 horas de trabajo. Don Miguel, la nueva generación somos muy malos lectores. ¿Qué mensaje nos dejaría para que nos encantáramos nuevamente con la lectura? Difícil, porque yo a la edad de usted era tan mal lector como los chiquillos de hoy día. Yo empecé a leer tarde, después que salí del liceo empecé a leer por gusto. Porque en el liceo era obligación, entonces un acto de rebeldía que tenía con el colegio era negarme a leer. Después que terminé el liceo, como te digo, empecé a leer por gusto y un mensaje para que se encante la nueva generación con la lectura. Yo creo que es lo que te decía adelante, el tema de imaginarse lo que uno está leyendo, tener la libertad de crear los escenarios, los espacios donde se está desarrollando la acción. Y para eso necesitas un libro que sea rápido de leer, que sea entretenido y ir imaginando, ir creando las situaciones, creando los personajes, viéndolos. Eso yo creo que más que nada liberar la imaginación de ustedes. Don Miguel, durante el tiempo de pandemia hemos tenido un retraso en nuestros aprendizajes como niñas y niños. ¿Podríamos revertir esta situación para poder reencantarnos con la lectura? Sí, obviamente, todos los procesos se pueden revertir. Y para eso tienen que, más que nada, tener las ganas de hacerlo. O sea, mira, yo para leer hoy día lo que hago es utilizar los tiempos de traslado en la locomoción. Porque me cuesta mucho leer en mi casa porque me duermo. Pero mientras voy en la micro, en el metro, voy leyendo. Entonces, utilizar esos tiempos que de repente son tiempos muertos y utilizarlos bien y aprovechar de leer y disfrutar de lo que está leyendo. ¿Usted cree que los libros digitales sustituirán a los impresos y por qué? No creo que lo sustituyan, pero claro, hay hoy día mayor posibilidad a través de los libros digitales. A mí personalmente no me gustan, porque nunca me ha gustado leer en el computador. Y además me gusta el olor de los libros. Un libro nuevo tiene un olor especial y ese olor me gusta. Entonces, el tema del clásico libro de la hoja, de ir sintiendo el pasar de la hoja, de sentir el olor, de tener la textura del libro en las manos, es irreemplazable. El 23 de abril es el Día Mundial del Libro y Derechos de Autor. Dedíquenos un mensaje motivador a nuestra comunidad. Lo único que les podría decir, lean porque les permite ir conociendo un mundo distinto cada vez. En cada libro es un mundo distinto, es una historia nueva, son personajes únicos generalmente, y están ustedes poder imaginar y crear esos espacios, verlos, o sea, no solo leerlos, sino verlos. Y la lectura en esta etapa de la vida de ustedes es fundamental, porque además también les permite ir conociendo un mayor vocabulario. Entonces, para ustedes les va a ser súper bien hoy día empezar a leer lo que sea, no es necesario que sea un libro gigante, ¿no? Puede ser una revista de cómics, pero leer, eso es súper importante. Muchas gracias por su tiempo el taller audiovisual de la Escuela Batalla de la Concepción, celebrando el mes del libro con este importante entrevistado, don Miguel Pessoa. No, gracias a ustedes y nuevamente al taller audiovisual por el trabajo que realizan, a la Escuela Batalla de la Concepción por la invitación hecha. Y nada, chiquillos, lean, es entretenido, lean. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angelina Martínez González, alumna del 7º año B. Pertenezco al taller audiovisual. Estamos celebrando el mes del libro y en esta ocasión entrevistaré al señor Marcos Huequilaf, escritor de nuestra comuna. Don Marcos, un gusto de tenerlo en nuestro establecimiento.
Usted como escritor es buen lector. ¿Cuál fue el último libro que leyó? El último libro que leí fue Toqui, de un historiador mapuche, Fernando Pairicán. ¿En qué se inspira y cuánto tiempo dedica a escribir las historias? ¿Son reales o ficticias? Me inspiro en historias cotidianas, historias de personas, a veces también anécdotas que escucho de amigos, de amigas, o a veces también soy un observador o parte de un escenario que a uno le llama la atención, y de ahí nace la necesidad de escribir. A veces también historias familiares. Yo voy mucho al campo, en la región de la Araucanía, y también ahí me encuentro con parientes, con amigos que me cuentan historias de campesinos, de personas que trabajan la tierra. Y también, por supuesto, acá en la ciudad, en las oficinas, siempre hay material como para escribir. Así que yo diría que la inspiración es diversa, en el sentido de que cualquier cosa que diga relación con lo humano, con los seres humanos, es motivo de inspiración para escribir. Lamentablemente tengo poco tiempo, porque hay que trabajar, hay que pagar cuentas, hay que pagar colegios, hay que pagar la luz, el agua, en fin. Así que hay que trabajar, pero claro, uno siempre tiene poco tiempo para escribir, pero en la medida que uno puede hacerlo, se arranca, uno se instala en un lugar donde la soledad lo puede acompañar a uno, y uno ahí se puede dedicar a escribir. Siempre falta tiempo, siempre es poco el tiempo que uno tiene para poder escribir, que es la vocación que al menos yo tengo desde hace mucho tiempo. Gracias. ¿Cuál fue el libro que lo motivó para ser escritor? ¿Se identifica con algunos de esos personajes? ¿Y por qué? Bueno, cuando niño yo fui siempre buen lector. Recuerdo que en la enseñanza básica, y esa imagen la tengo muy, muy patente. Yo recuerdo a mi profesor, deben haber sido los primeros años de la enseñanza básica, el profesor Bamontes y el profesor Campos. Nos hacía, entre otras asignaturas, la de castellano, en ese tiempo se llamaba así. Y llegaba con libros a la sala de clases y nos llamaba por la lista, y uno tenía que elegir 2 o 3 libros que él traía. Todo el mundo elegía uno. Yo recuerdo que siempre elegía 3, 4 libros y me los llevaba a la casa y me dedicaba a leer. Pero yo creo que el libro que más me marcó cuando niño fue una novela de Óscar Castro, un escritor chileno, poeta también, rancagüino, y la novela se llama La vida simplemente, y cuenta la historia de un niño muy inteligente, viviendo en un barrio pobre, y de la noche a la mañana sale de su barrio, de su población, porque un pariente, que era rico en este caso, lo matricula en una escuela de curas. Y esa historia de un niño viviendo en un barrio muy humilde, que accedía a una escuela de ricos, me marcó. La historia de él me marcó porque uno podía darse cuenta ahí, y a lo mejor en la experiencia que han vivido los lectores de esa novela, se dan cuenta y yo me di cuenta ahí, de que la pobreza o las dificultades no eran una barrera para poder cumplir con la vocación o las cosas que uno quisiera hacer. Yo diría que esa novela me marcó, y es una novela que de repente releo, La vida simplemente, de Óscar Castro. Como escritor, ¿piensa usted que los estudiantes de esta nueva generación son muy malos lectores? ¿Y por qué? Sí, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que hoy día se lee mucho menos de lo que se leía antes. Pero también porque hay
otras formas de comunicación, otras formas también donde uno puede obtener información. Están las redes sociales, por ejemplo. Y yo creo que esa es la razón, porque existen muchas alternativas a la lectura, sobre todo a través de los medios audiovisuales, la televisión, la internet, en fin. Y yo creo que es por esa razón que hoy día se lee poco. Yo lo veo en mis hijos, mis hijos leen muy poco, pero pasan todo el día con el celular. Bajan la escalera mirando el celular. Y bueno, ahí viene el choque generacional, donde uno, por ser además de otra generación, además de padre, les dice, oiga, en vez de tanto celular podrían leer. Pero yo creo que también ese es un proceso. Y tengo la impresión que en algún momento aquellos fanáticos del celular dejarán el celular un momento para que repose, para que descansen, y volverán a los libros, a las páginas escritas, que es lo que a uno le llama la atención y que es lo que uno ama también como lector y como escritor. ¿Qué consejo le daría a usted a estos estudiantes para que vuelvan a tener gusto por la lectura? Acercarse a las bibliotecas, como esta, por ejemplo. Aquí hay tesoros, cada libro es un tesoro, cada página es una historia distinta que motiva a meterse en este mundo de las narraciones, de la poesía, de la crónica. El día que roben libros yo voy a estar contento, porque parece que es lo único que nos roban hoy día los delincuentes, los libros. Así que si me cuentan que en la Escuela Batalla de la Concepción un grupo entró a la biblioteca y robó libros y después los entregó después de leerlos, yo voy a ser el primero que va a estar feliz. ¿Por qué cree usted que la tecnología es más atractiva para los niños y niñas? ¿Y cómo podríamos revertir esta situación? Yo creo que es más atractiva porque es más rápida, es más ágil. El libro requiere mover páginas, leer, que es lo que hacemos poco. Pero yo creo que actividades como las que realiza la Escuela Batalla de la Concepción, no solamente dedicando un día al Día del Libro y la Lectura o al Día Internacional del Libro y la Lectura, sino que dedica una semana completa con actividades muy, muy diversas. Cosas así, entre otras iniciativas, pueden motivar a que la gente lea más, pues sobre todo los niños y los jóvenes. El 23 de abril es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Dedíquenos un mensaje motivador. Mensaje motivador. No se me ocurre más que invitarlos a leer, y si pueden también escribir. Muchas gracias por su tiempo. El taller audiovisual de la Escuela Batalla de la Concepción, celebrando el mes del libro, con este importante entrevistado, Marcos Huayquilaf. Muchas gracias. El libro José Hierro. Irás naciendo poco a poco, día a día. Como todas las cosas que hablan hondo, será tu palabra sencilla. A veces no sabrán, no te pidan luz mejor. Entre sombra, amor se comunica. Así, incansablemente, hila que te hila.